Muchas gracias a todos los que están conectados hoy en este conversatorio. La verdad es que estoy muy contento, muy emocionado, porque desde que comenzamos los registros comenzamos a ver la buena recepción por parte de toda la gente y ahora estoy viendo, bueno, arriba de 200 conectados, lo cual la verdad les agradezco muchísimo. Además de agradecerles su participación, también estoy contento porque tenemos hoy realmente una invitada de lujo, que nos va a estar platicando acerca de innovación dentro de Netflix y nos va a estar contestando algunas preguntas. Hemos preparado el evento, digamos que en dos partes bastante amplias. La primera es poder hacer este conversatorio que dura alrededor de unos 45 minutos y finalmente dejar unos 10, 15 minutos para que podamos hacer una sesión de preguntas y respuestas abierta a todos ustedes para que nos puedan ir poniendo durante este tiempo sus preguntas, dudas, comentarios que quisieran que al final hagamos a nuestra invitada. Así que, sin más preámbulo, quiero darles una introducción a Lina Roncancio, que ella es colombiana, vive actualmente en México, empezó su carrera en el mundo de la publicidad y la verdad que la experiencia que tiene es amplísima. En el mundo de la publicidad trabajó con clientes de diferentes industrias, como puede ser S.C. Johnson, como lo fue Samsung. Sus logros la llevaron a formar parte del equipo de Discovery, donde realmente tuvo bastantes objetivos alcanzados. Por ejemplo, por mencionar simplemente dos, uno es que ella fundó un equipo de innovación dentro de Discovery y también creó una herramienta de inteligencia artificial que ayuda a machar consumidores con marcas, con contenidos, ¿no? Finalmente, pues todos estos logros la llevan a ahora formar parte del equipo de Netflix y actualmente está encabezando el equipo de Insights regional a nivel LATAM dentro de Netflix. Así que Lina, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos hoy en este conversatorio. Muchas gracias, Gerardo. Aquí me puse roja por la introducción. Nunca me habían dicho que era de lujo, pero bueno, muchas gracias. Feliz de estar acá con todos ustedes. Perfecto, pues al contrario, gracias Lina por haber aceptado. Y justamente, generalmente nosotros contarte, ¿no? Hemos estado llevando desde el Comité de Innovación diferentes webinars. Generalmente estamos haciendo uno cada trimestre. La intención es continuar de esta manera a lo largo del 2021 y pues estamos arrancando. Este es nuestro primer evento oficial desde el Comité de Innovación. Ahora lo hacemos en una modalidad de conversatorio y cuando estábamos planeando hacer este conversatorio decíamos, oye, pues la verdad es que qué bueno que nos acompaña Netflix porque estamos viviendo tiempos bastante diferentes a los que hemos vivido anteriormente. Yo creo y me atrevo a decir que todos los que estamos hoy conectados nunca habíamos vivido una pandemia, una situación como la que actualmente estamos pasando. Y sin duda, plataformas como lo es Netflix, yo creo, ¿no? Que se han vuelto bastante importantes, han cobrado relevancia dentro de los hogares mexicanos, colombianos, latinoamericanos y en resto de países. Y quería preguntarte, aprovechando que te tenemos hoy con nosotros, ¿cómo ha vivido Netflix la pandemia, no? No sé si hay algo que nos puedas contar al respecto. Bueno, nada, como era de esperarse y como me imagino que han visto en los medios y a través de todas las historias o comunicados que hacemos externos y también en la presentación a los inversionistas, pues todo para lo cual Netflix se había preparado y había venido construyendo por más de 20 años a nivel Estados Unidos y 10 años en LATAM, digamos que nos preparó para que en un momento en donde las personas tenían que estar en sus hogares, no tenían necesariamente muchísimas opciones de entretenimiento, pues voltearan a mirar a Netflix y empezaran a consumirlo muchísimo más. Realmente lo que vimos fue una aceleración, y sé que estoy hablando con muchísimos investigadores de mercado, pero pues lo que vimos fue una aceleración de las tendencias, las personas, digamos, que no se habían decidido suscribir a Netflix o a cualquier otro servicio de streaming, lo comenzaron a hacer. Eso terminó en siendo un incremento a nivel mundial de 37 millones de nuevos suscriptores para Netflix.
un crecimiento, digamos, sin precedente. Y que realmente, digamos que, como decía al principio, demuestra que la plataforma estaba completamente lista para que esto sucediera. De forma interna, sí quiero hacer como muchísimo hincapié en eso. A mí me impresionó muchísimo la humildad con que se empezaron a ver, digamos, como digamos, ganancias o los cambios que estábamos teniendo en frente a los números o en términos de suscriptores. Porque sabíamos que es un momento, estamos conscientes de que para todos, hasta para nosotros mismos, era un momento muy difícil, ¿no? Entonces, no necesariamente fue un momento de celebración, aunque hacia el final del año, cuando ya la empresa llega a los 200 millones de miembros a nivel mundial, pues ahí sí te puedo decir que sí se hizo un paro y se hizo un poco como de celebración y reconocimiento al logro, porque pues nada, se posiciona a la empresa como la empresa de streaming más grande en el mundo. Wow, son muy padres los datos que nos comentas. De hecho, recuerdo que cuando estábamos en la invitación, ¿no?, que nos acompañaras hoy, por ahí, palabras más, palabras menos, me decías que uno de los objetivos de Netflix es entretener al mundo, ¿no? Entonces, sin duda que se hayan sumado más de 30 millones de nuevos suscriptores, yo creo que con eso conlleva también cierta carga, cierta responsabilidad, ¿no? Es cómo ofrezco este entretenimiento a tantos nuevos suscriptores y a los que han llegado, que en total ya son 200 millones. En este sentido, entiendo que Netflix tiene una diversidad enorme de contenidos, ¿no? No es que solamente esté enfocada en deportes o que solamente esté enfocada en temas románticos, tiene una diversidad inmensa. Pero quería preguntarte, ¿quién define estos contenidos o quién marca estas tendencias de los contenidos? ¿Es Netflix? ¿Es el consumidor? Sí, digamos que, bueno, realmente en deporte no estamos solo con series ahora desde el punto de vista documental o desde el punto de vista Claro. ficción. Pero el enfoque principal siempre han sido series, películas. Ahora estamos muy fuertes produciendo contenido original para niños y para la familia, y también pasa el contenido no factual o el contenido documental a ser también parte del, digamos, como del portafolio de la oferta o del tipo de contenido. Digamos que lo que hace Netflix es que constantemente tiene una conexión muy amplia con el mundo creativo. Entonces, constantemente está recibiendo diferentes propuestas de contenido, de historias, y estamos muy enfocados en buscar las mejores historias dentro de cada género, ¿no? Entonces, Claro. de primera, digamos, como el primer filtro es esta una de lo que decimos best in class stories. Es una historia que realmente va a poder ser contada de la mejor forma posible y que vaya a atraer a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Entonces, tienen como ese filtro. Después, obviamente, están las tendencias que vemos en la plataforma, que realmente es el consumo o las tendencias que están creando los consumidores, ¿no? Entonces, si se empieza a ver que hay, no sé, que se empieza, por ejemplo, en Latinoamérica, que se consume muchísimo el contenido de familia, que hay una gran necesidad por contenido que se pueda compartir entre varios miembros de la familia sin importar la edad. Si las historias novelescas es algo que la gente quiere tener en la plataforma, y que si tenemos un título que no necesariamente es nuestro, pero que es de otra productora y empieza a funcionar muy bien en la plataforma, pues ahí te abre un montón de posibilidades. Realmente el contenido y el tipo de contenido, de alguna forma u otra, lo dicta el consumidor a través de lo que nos muestra que le gusta en la plataforma. Y obviamente, pues también está el factor de tener a creadores impresionantes como parte del equipo de contenido, ¿no? Entonces hay gente que hay, por ejemplo, hay personas que han
hecho contenido como Ryan Murphy, que hizo, se me fue, American Horror Story, que ha hecho un montón de series que han sido exitosas en otras plataformas. Shonda Rhimes, obviamente de Grey's Anatomy, también produciendo contenido. Para Latinoamérica está Roberto Estopelo, que fue el creador de La Reina del Sur, el Chema, o sea, como muchísimas personas, digamos, todas las personas que se tratan de tener en el equipo de contenido son personas que ya han demostrado ser grandes productores y grandes historiadores, o cuenta historias, digámoslo así. Ya, claro, sí, que queda claro. De hecho, bueno, por lo que ahora comentas, sí hay todo un proceso, ¿no? De seleccionar los mejores títulos dentro de cada género y como bien lo comentabas. Pero justamente, y no sé si alguien en el foro pueda coincidir conmigo, pero a mí me pasa, ¿no? Que hoy en día cuando me siento en la sala, prendo mi tele, me doy cuenta, o es mi sensación, de que hay un poquito más de share cada vez de contenidos propios de Netflix, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo surge esta idea de que Netflix haga sus propios contenidos y qué los impulsa a tomar esta decisión, ¿no? Si existe mucho contenido externo y como bien dices, hay un buen filtrado, no sé si hay algo al respecto que nos pudieras contar. Sí, sí, realmente, o sea, el modelo de Netflix digamos que es simple y es, al comienzo, hace 20 años, realmente era nace para hacer un video store, ¿no? Una tienda de video. Yéndose obviamente de frente contra Blockbuster, pero era una tienda de video, entonces no se producía contenido propio. Sí. Eventualmente, digamos que los creadores de contenido, y esto hace, no sé, 5 o 6 años atrás, ¿no? Empezaron a decir, no, ya no queremos dejar este contenido que estamos produciendo para nosotros mismos, para nuestras propias plataformas, para nuestros canales, para los cines, y empiezan a volverse, las negociaciones empiezan a tornar, digamos, como muchísimo más difícil. Y en ese momento Netflix dice, nada, vamos a empezar a producir contenido y cambia su modelo, no cambia el modelo, pero agrega a su modelo de negocio que era 100% tecnológico, ¿no? Agrega el lado de entretenimiento y abre una oficina en Los Ángeles y empieza a construir como toda otra área del negocio enfocada a hacer contenido. Y de ahí, digamos, desde el comienzo que empezó con House of Cards hasta ahora, el cambio ha sido casi radical, ¿no? A lo que tú dices, ya vamos a comprar de pronto contenido que sea, comprar contenido en donde tengamos una ventana muchísimo más amplia y no haya y haya algún tipo de exclusividad, pero la mayoría del contenido va a ser propio. Y entonces realmente es porque los que estaban o los grandes productores de contenido empiezan a decir, vamos a guardar el contenido para nosotros. Y es lo que estamos viendo ahora con las plataformas de streaming que están llegando, ¿no? Están llegando Paramount, HBO Max, bueno, ya llegó Disney y todas estas plataformas que antes nos vendían contenido, pues ya retienen el contenido para ellos, ¿no? Y hace obviamente que Netflix, pues, ponga muchísimos más recursos a producir el contenido original. Está muy bien, increíble, increíble. Mira, de hecho, esto es lo que me encanta a mí de los eventos en vivo. Por ahí estaba leyendo ya algunos comentarios y justo esta primera parte era para poder contextualizar un poco sobre Netflix, dar un poco de historia, ¿no? Pero justamente también queríamos preguntarte sobre qué data utilizan para definir qué títulos debe mostrar la plataforma a sus diferentes usuarios, ¿no? Entrando un poco más ya en el terreno de insights, tomando en cuenta que pues afortunadamente hoy nos acompaña bastante de la industria de research. ¿Qué data utiliza hoy en día Netflix? Sí. Digamos que la parte de, a ver, yo formo parte de un equipo que se llama Data e Insights, ¿no? Entonces hay como dos fuentes, digamos, principales que convergen, que es toda la data interna que se genera a través del consumo de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cada hogar suscrito a Netflix está generando unos patrones de consumo
que son los que ayudan al algoritmo, a los diferentes algoritmos, definir qué es lo que se va a mostrar en cada uno de los perfiles de ese hogar. Obviamente es Machine Learning, que lo único que hace es constantemente aprender del uso que el usuario hace de la plataforma. De esa forma es que aparecen los contenidos que aparecen en su pantalla, ¿no? Todo es aprendiendo del consumo que tú estás teniendo de la plataforma. Y por otro lado está el lado de Insights, que realmente se enfoca en entender el porqué de ese consumo, ¿no? Entonces, ¿por qué fue el Gambito de Dama el éxito que fue? ¿Por qué hizo esa serie que las personas, que se convirtiera en la serie más vista a nivel global? Y cuáles fueron los ingredientes, cuáles son los ingredientes de esa serie que hacen que sea tan exitosa y qué tipos de aprendizajes podemos tomar de esa serie para próximas series. Esa otra parte, que es el porqué de las cosas, lo abordamos de forma, digamos, literal, muy tradicional, con focus groups, con encuestas, obviamente dentro de eso, utilizando diferentes tipos de proveedores y de plataformas, pero esa otra parte del análisis de los insights es realmente una profundización de lo que está sucediendo con la data. Y obviamente hay otras cosas que hacemos desde el equipo de Insights para identificar espacios en blanco, lugares donde podamos empezar a innovar o que nos permitan continuar siendo disruptivos, ¿no? Entonces, esos otros estudios ayudan, digamos, más a inspirar a los equipos de contenido, a los equipos de marketing, claro. O están estudios que estamos haciendo siempre para el equipo de growth, que son más para entender el valor que tiene el servicio hacia los miembros, ¿no? Pero entonces como que hay diferentes formas en las que captamos y entendemos o tratamos de entender lo que está sucediendo dentro de la plataforma. Está muy bien porque evidentemente al Perdón, ser María Netflix... Elena pregunta, ¿manejan ROI? No. Nada de ROI, yo sé. Es algo, perdón que me lancé ahí a contestar, Adelante. pero es algo que yo llevo en Netflix 1 año y 7 meses. Cuando llegué, claro, era como venía al mundo de televisión y de la publicidad, entonces inmediatamente, bueno, hay modelos de atribución y esto, y cómo hacen para definir los presupuestos de marketing y qué afecta el desempeño de un trailer en YouTube, el desempeño, cómo se va a mostrar ese título, esa serie, esa película en la plataforma. Realmente no hay ningún modelo, realmente es una mezcla de arte y ciencia. Perfecto, muchas gracias, Lina. Oye, de hecho yo había pensado, ¿no? Evidentemente al ser Netflix una plataforma tiene mucha data de sus usuarios, de sus consumidores. Hay un mundo de data del cual ustedes pueden hacer uso. Pero también es interesante saber que hacen uso de data externa, ¿no? Como es temas cuantitativos, temas cualitativos. Y yo creo que de pronto uno pudiera pensar, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen diferente, no? Y hoy tú nos dices, oye, pues back to basics, ¿no? Estamos haciendo también encuestas, estamos haciendo focus group, lo cual a mí me parece bastante importante. Te quería preguntar si ustedes desde Netflix han notado algún cambio en el consumidor. Me refiero que hoy en día hay temas que son más relevantes para ellos que antes. ¿La pandemia ha cambiado algo en este sentido a los consumidores? Digamos que un efecto de contar historias de todas partes del mundo hace que las personas que no se estaban viendo reflejadas en la pantalla o a través de, no solo en la pantalla, pero también en el marketing que se hace, ¿no? Empiecen a darse cuenta o empiecen a decir, yo me quiero ver ahí. ¿Por qué historias de personas como yo no están siendo contadas? ¿O por qué historias como la mía son siempre puestas dentro de un estereotipo? Para darte un ejemplo, como colombiana, y esto es súper así, ni siquiera voy a decir que estudiado, pero pues sí sale, pero
los colombianos, y estamos cansados de que todas las historias que salgan de Colombia sean de narcos, porque es un estereotipo que sí, pues sí, se ganó, el país se ganó ese estereotipo, y digamos como ese top of mind de las personas, pero hay muchísimas más historias para contar, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo como muy básico, pero hemos visto que todo tipo de personas quieren verse diferente en la pantalla. Por ejemplo, en el caso de México, hay todo un tema de controversia con el casting que se hace, ¿no? Cuando hay historias en donde no estamos, no sé, contando, no tenemos personas que necesariamente se vean como nosotros, sino que, con todo respeto, que todos sean güeros de ojos azules, ¿no? Y que sean siempre las Claro. mismas historias, hacen que las personas se quejen y digan, yo quiero ser visto. Entonces, si hemos visto un gran cambio, perdón la redundancia, pues si hemos visto algún cambio es que las personas quieren verse en la pantalla. Y a través de los estudios de Insights, ahora estamos haciendo un estudio muy grande sobre lo que significa la diversidad y la inclusión en Latinoamérica y cómo es diferente esto en México, cómo es diferente en Brasil, en Colombia, en Argentina y en Chile. Nos está abriendo los ojos a cosas que probablemente no teníamos en cuenta, como por ejemplo, sé que puede sentirse lejano, pero por ejemplo en Argentina el tema no es tanto el color de piel, sino el tipo de cuerpo, porque en la pantalla casi nunca ves personas que están pasaditas de peso. Todas las mujeres se muestran perfectas, entonces hay un tipo de discriminación hacia las personas que no tienen estos cuerpos perfectos. Entonces hay un montón de dimensiones, y ese yo creo que ha sido más que un cambio directo al consumidor, es como un despertar del consumidor y algo que Netflix está tomando muy en cuenta y que viene de los insights que estamos, digamos, nosotros captando, tratando de entender el porqué de cómo funcionan las historias o por qué hay una historia que está funcionando más que la otra. Claro. Oye, y en este sentido, y siguiendo la línea de research, conocemos que hay diferentes clientes que tienen segmentados a sus usuarios por ciertos arquetipos o hasta los nombran de cierta manera. ¿Ustedes tienen segmentación de usuarios? ¿Cómo hacen este tipo de análisis? ¿Cómo segmentan a su gente? Sí, a ver, tenemos realmente digamos, dentro de la plataforma como tal o del usuario, de la data propia, hay, digamos, usuarios, están segmentados por usuarios que utilizan muchísimo la plataforma, usuarios que la utilizan menos, usuarios que consumen contenido infantil, ¿no? Como es una segmentación, digamos que casi muy básica. También por tiempo que tengan con la plataforma, porque vemos que ahí hay un cambio importante en términos de consumo. Y de manera, digamos, externa o para poder entender los países en los que estamos, tenemos algo que se llama un mapa cultural, ¿no? Y eso fue creado por el equipo que lidero. Entonces, hicimos un mapa cultural de cada uno de los países de Latinoamérica y esto inspiró a que se hicieran en otras regiones, en Asia y en Europa también. Pero entonces hicimos un mapa cultural de México y vemos qué hace que la gente se una para hablar de un tema. Entonces, ¿cuáles son los diferentes grupos de consumidores que existen sin ser, sin ser exclusivos? Porque tú como, o sea, por ejemplo, yo como mamá pienso ciertas cosas y pueda querer ver ciertas cosas o compartir ciertas cosas, pero yo como Lina, sin mis hijos y sin tener, digamos, como que ese sombrero, entonces quiero ver otras cosas y estoy más abierta a otras cosas. Y Lina como esposa puede estar dispuesta a otras cosas. Entonces, digamos que este mapa cultural, más que ser una segmentación como tal, es una forma de ver qué hace que la gente se una para consumir cierto tipo de contenido, para hablar sobre ciertos temas, y dentro de esa segmentación hay diferentes, digamos, como niveles de información, ¿no? Entonces, desde qué medios utilizan, cuáles son los influencers digamos, más influyentes para ese grupo específico, cuáles son los temas.
dónde están, en qué parte de la República Mexicana se encuentran. Entonces, esa otra parte es más lo que llamamos como un research perdón, el Spanglish, foundational, como más de ¿qué? Fundamentos, que nos ayuda a la toma de decisiones y a definir estrategias. Ok. Mira, ahora estábamos hablando de Netflix, gracias por compartirnos toda esta información, pero también a mí me gustaría preguntarte, porque metidos en esta industria, digamos que las marcas se miden por ganar un punto de share, ¿no? Dentro de muchos KPIs que puedan estar teniendo hoy en día, pero ganar un punto de share es motivo de alegría, es motivo bueno, haber ganado participación dentro del mercado. En el caso de Netflix, ¿cuál sería ese KPI, si es que se puede comentar, o cómo se mide, ¿no? Yo me imagino que quizás es ganando tiempo en pantalla. Si Netflix, como nos decías, es un medio para entretener a la gente, ¿ustedes cómo miden esto, no? ¿Cómo conviven con otras plataformas, consolas, este tiempo en pantalla? Sí, entonces sí, completamente. Es algo que estamos, no voy a decir que midiendo constantemente, porque no se mide constantemente, pero sí 2 veces al año le echamos una mirada a un estudio que llamamos Moments of Truth, en donde nos sentamos a ver, ok, de todo el tiempo en pantalla o en el momento en que una persona decide ver algún tipo de contenido, sea contenido corto o sea contenido largo, no series, películas, ¿qué porcentaje de todo ese consumo tiene Netflix, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que es nuestro, o sea, el país donde tenemos la mayor cantidad de suscriptores, Netflix solo tiene el 10% de todo el uso de la televisión. Entonces, realmente, a pesar que es nuestro país más grande y es una plataforma Wow. que tiene una penetración que va más del 70%, el consumo de contenido que tiene el consumidor es tan amplio y Netflix solo hasta el momento tiene el 10% de todo ese consumo. Entonces, digamos que aunque parezca muy grande, realmente sigue siendo pequeño, ¿no? Entonces, esas son algunas cosas de lo que vemos en Latinoamérica y en México, por ejemplo, vemos que la televisión abierta sigue siendo supremamente fuerte, ¿no? Y que Netflix es, para algunas personas sí, se ha convertido, digamos, como en su fuente de entretenimiento, pero hay una gran mayoría de personas donde la mayor cantidad de su consumo está en televisión tradicional, ¿no? Televisión lineal, y que empiezan a hacer poco a poco la migración a plataformas de streaming, pero todavía no está, digamos, a un nivel que sobrepase el 20%. Ya, interesante ese dato. Ella no me imaginaba que fuera solo un 10% del tiempo en la pantalla. Uno creería que quizás es mucho mayor, pero tienes toda la razón. La tele abierta sigue siendo un monstruo, sigue siendo muy importante. Justamente, hace no mucho yo estaba leyendo algunos documentos, algunos artículos, y veía que alguien comentó, ¿no? Que una de las competencias de Netflix, además de, pues, evidentemente los streaming, eran los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, en ese momento decían, yo compito contra un videojuego llamado Fortnite, muchísimo, etcétera. Y bueno, hoy nos dejas claro más o menos cómo es que está esta estrategia, ¿no? Y en este sentido quería preguntarte, para ganar tiempo en pantalla, ¿qué iniciativas, qué tipo de mensajes son los que utilizan y si van targeteados? ¿Cómo ustedes hacen para poder ganar este tiempo en pantalla? Hay, bueno, de lo que les puedo contar, tampoco les puedo, como dicen acá, que cuento el chile y no el mole, perdón, soy como el Chavo del Ocho con los dichos, pero no puedo contar todo, pero sí les cuento, o sea, el propósito del marketing de Netflix es generar conversación, así de simple. Ya les dije que no hay ROI, entonces es literal generar conversación. ¿Entre quién? Entre las personas que puedan llegar a amar ese contenido. Y suena todo como muy poético y muy, ¿no? Y muy elevado de alguna forma, pero es así de simple. Y a mí, digamos, eso me hizo pensar en que esa era la simpleza que tenía el marketing. Tú sacas un producto y quieres que
la gente lo consuma y le cuente a otras personas para que esas otras personas quieran venir a comprar el producto. Y no sé cuántos de ustedes han terminado viendo una película o una serie porque alguien se les recomendó, ¿no? Nosotros ahorita estamos haciendo una exploración de los fans de Netflix en Latinoamérica y encontramos que o sea, en México solamente hay 20 grupos creados por personas que lo único que hacen es compartir recomendaciones de contenido en Netflix. Hay un grupo grandísimo de más de 150,000 personas, liderado por unos chavos de Monterrey, que lo único que hacen es permitirle crear un grupo cerrado donde la gente comparte contenido. Entonces, la forma en que ganamos tiempo en pantalla es extrayendo, y eso es donde entra mi equipo con los insights, extrayendo las cosas que más pueden atrapar desde el buen uso de la palabra, obviamente, porque más pueden enganchar a las personas de una serie o de una película y usarlas en el marketing para generar conversación. Perfecto, perfecto. Sí, nos decías, generar conversación. Netflix lo que quiere es entretener a la gente, pero también, y corrígeme por favor si estoy en lo correcto, yo creo que también se genera un sentido de pertenencia, ¿no? Y lo interiorizo. A mí me ha pasado que de pronto revisando algún contenido, llego al top 10 de México y te juro, me llega a la cabeza si veo esta serie seguramente tendré tema de conversación. No voy a tener un sentido de pertenencia, voy a poder estar, digamos, en lo que hoy va a estar en boga. Ustedes entiendo que también esto es algo que han identificado, ¿no? El tema de pertenencia. Sí, y yo creo que ahí le contesté a alguien que preguntaba cuál era el grupo para que lo busquen. Hay definitivamente, o sea, por ejemplo, al comienzo de la pandemia nos pusimos en la tarea de entender cuáles iban a ser las necesidades del consumidor, digamos que iban a estar más latentes. Y vimos que el hecho de la necesidad de pertenecer, la necesidad de conectarse, la necesidad de darle sentido al tiempo, la necesidad de identidad. O sea, las cosas básicas del ser humano hacen que nos comportemos de la forma como nos comportamos y que consumamos, ¿no? Las cosas que consumimos. Entonces, definitivamente, o sea, el otro día estaba leyendo un artículo muy interesante sobre qué hace que la gente comparta contenido o quiera hablar de algo. Y ahí estaba el tema de pertenecer, de pertenencia, ser parte, querer ser parte de el estatus, quererte mostrar como alguien que le gusta esto, ¿no? Yo sé que mucha gente, y perdón que vuelva al mismo tema, pero compartió Gambito de Dama porque quería que creyeran que jugaban ajedrez o que entendían el ajedrez, así no lo entendiera, ¿no? Entonces, son cosas muy básicas del ser humano que a veces cuando le tratamos de meter demasiada ciencia al marketing se nos olvidan, ¿no? Se nos olvida que al final claro, nosotros mismos somos un consumidor y que muchas de las cosas que hacemos están enfocadas en ese sistema subconsciente que nos llevan, que terminan resultando en una acción. Por supuesto. Y yo creo que hoy en día, pues, todos pensamos en Netflix como la plataforma de streaming que hoy en día es, pero me gustaría como saltar a otra parte de los temas, que sería un poco innovaciones fuera del streaming que hoy en día quizás Netflix pueda tener, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre vemos que Netflix trata de innovar en el momento que habla con sus consumidores. No sé si tú por ahí nos pudieras contar sobre algún ejemplo de campañas que hayan innovado. Me refiero quizás a un BTL, algo que nos puedas contar fuera de la pantalla. Sí. A ver, bueno, el año pasado se hizo el primer evento de consumidor en Brasil, que se llama Tudum, y de pronto yo no sé, no puedo, Tudum es como el sonido de cuando enciendes Netflix, ¿no? Y fue un evento en donde pues hubo obviamente talento de Netflix, donde hubo diferentes espacios donde las personas podían interactuar
con sus shows favoritos. El evento estaba destinado para una audiencia de jóvenes adultos y para los de mi edad que nos encantan todas estas series de adolescentes, ¿no? Y que nos creemos todavía en la prepa, pero entonces el evento se enfocó en esta audiencia y después, digamos de que este evento en físico fue un éxito y fue realmente como el último evento al que pude asistir porque fue antes de que se declarara la pandemia. A finales del año pasado se decidió hacer otro evento similar, pero obviamente ya de forma digital. Y digamos que la parte más innovadora ahí, porque eventos hacen muchísimas marcas, fue que se produjo un almanaque que realmente captó todo lo que es la cultura pop en este momento. Y el almanaque, creo que fueron más de 1 millón de copias, fueron dadas, distribuidas de forma gratuita a las personas que quisieran tenerlo en Brasil y fue un súper éxito. Y no, pues si pensamos, porque al final del día creo que muchas marcas hacen acciones similares, lo que realmente conectó aquí es que este almanaque, que era un libro gordísimo, que es un libro muy grande, se convirtió como en el manifiesto de esa generación, ¿no? No solo veían sus series favoritas, historias, pero también había todo un tema cultural muy cercano al brasilero, que hizo que este almanaque se convirtiera como en algo que van a tener en su mesa de noche y que constantemente están como buscando. Era como llevar a Netflix dentro de tu casa de otra forma, de otra manera. Este es un ejemplo. Otro ejemplo es, hace poco se anunció que en Estados Unidos empezamos a hacer videos cortos, estilo como en redes sociales, pero los puedes ver a través de la aplicación de Netflix, y son videos cortos extraídos de series de comedia. Entonces, pues puedes empezar ahí a ver el video corto y después ya te puedes ir a ver la serie o la película. Entonces, estamos haciendo ahí algunas cosas, pero realmente yo creo que casi todas nuestras campañas tratan de ser disruptivas, tratan siempre de sorprender al consumidor, porque nunca puedes dejar de no sorprenderlo, ¿no? Y de una forma u otra, pues siempre estamos como innovando en ese sentido. Súper bien, súper bien. Yo creo que uno de los mensajes que me quedo de lo que venías diciendo, Lina, es que, y yo creo que muchos lo pensamos así, es que no deben de estar peleados el on con el off, ¿no? Muchas de las innovaciones que nos decías son off y van a tener un impacto en el on, ¿no? Y viceversa. Y hablando en este viceversa, quería preguntarte, y no sé si la gente que nos está acompañando hoy en el conversatorio notó esto, ¿no? Surgieron artículos, subieron noticias, pero es de 2 series en específico. Una es Lupin, o bueno, Lupin, ya cuando la ves yo aprendí a pronunciarla, y la otra es Gambito de Dama, ¿no? Sí. Que entiendo que tuvieron un boom, tuvieron un montón de vistas, y a raíz de Gambito de Dama fue que yo vi en diferentes artículos que se explotó la compra de ajedrezes, que el interés hacia el ajedrez por parte de las mujeres también incrementó. ¿Ustedes cómo viven este tipo de noticias, de reacciones en el off? Y al final, la otra pregunta sería, ¿terminan capitalizando de alguna manera este tipo de efectos? Yo creo que estamos muy lejos de eso, pero sí deberíamos, ¿no? Es como que uno piensa, no, pues si hubiéramos podido anticipar que esto iba a ser tanto éxito, pues hubiéramos hecho, digamos, vendido ajedrez, pero al final del día el negocio de Netflix es o el objetivo de Netflix es muy simple, que es entretener al mundo, y de esa forma, aunque sí tenemos una división de consumer products, como de productos que se están empezando a desarrollar o de partnerships, realmente el enfoque está en producir el mejor contenido posible. Entonces, hay muchas cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, les contaba al principio, nos sorprendió Gambito de Dama. Sabíamos que era una excelente producción, pero nunca nos imaginamos lo masiva que iba a ser y el interés que iba a generar. Lo mismo con Lupin, ¿no?
había algo ahí que nos decía que la serie podría funcionar, pero a veces cuando esa serie es una serie francesa, pensábamos que de pronto pues, iba a funcionar muy bien en Francia, pero que no necesariamente iba a viajar, y al final del día pues terminó siendo un exitazo. Entonces, realmente hay muy pocas cosas que sabemos que sí van a hacer un super hit. Y por ejemplo, con Stranger Things, no fue en la primera temporada que se empezaron a crear productos, se crearon productos ya casi hasta la tercera temporada de Stranger Things. Entonces no somos tan rápidos en capitalizar, digamos, como esas tendencias o todo eso que resulta. Sí, bueno, tú tocas un punto importante y es que la capacidad de reacción es, no digo rápida, es totalmente inmediata y sí puede ser complejo, ¿no? Sí. Oye, Lina, pues mira, justo estoy viendo que ya estamos casi llegando a las 5:45 y sí me gustaría dejar un espacio para que podamos abrir este espacio de Q&A. Quería cerrar esta primer parte con una última pregunta y es una pregunta obligada, no podía no preguntártela, ¿no? Y es, si tú nos pudieras compartir cómo se vive la innovación dentro de Netflix. Sí, digamos que la innovación dentro de Netflix se vive digamos, de dos maneras. Desde el punto de vista del producto, ¿no? Como de la plataforma, es constante. Se hacen más de 100 experimentos, desde A/B testing, ¿no? Que es probar una forma de hacer las cosas versus otra. Se están abriendo diferentes formas de consumir el contenido de la plataforma, y entonces se escoge una célula que lo va a tener y otra que no, y todo el tiempo están probando si funciona y no funciona. Están cambiando los algoritmos. Entonces, digamos que desde el punto de vista de producto, el proceso de innovación es constante, en donde, como sabemos, en un proceso de innovación se celebra lo que se gana y se celebra lo que se pierde, porque al final todos esos aprendizajes te ayudan a construir para ser mejor. Así te salga mal el experimento o así te salga bien el experimento, ¿no? Entonces, desde ese lado, por el lado del producto, es constante y es diario, es al minuto. Por el lado de marketing y de contenido, digamos que se vive de otra manera, ¿no? Es como muy pegado a lo que nos va diciendo el consumidor también, pero pues de otra manera, más a través de insights, ¿no? Al no tener unas métricas tan fuertes como, por ejemplo, la atribución de una campaña a cuánto se ve una serie, pues permite que el equipo de marketing y permite que el equipo de contenido se tome las decisiones que crea que son mejor para el negocio y que crea que son mejor para el consumidor. Entonces, pueden innovar constantemente, y yo creo que eso permite que continuemos siendo disruptores, ¿no? Porque al no tener tantas reglas, y hay un libro muy bueno que escribió Reed Hastings, el fundador de Netflix, que se llama Rules No Rules, reglas no reglas, permites que al tener un muy buen equipo de personas, pues esas personas se sientan con la libertad de estar probando diferentes cosas. Lina, un segundito porque tu micrófono está desactivado. Les recuerdo a los demás, por favor, mantener su micrófono apagado. Gracias. No sé hasta cuándo me escucharon. Perdimos Pero 3 lo que está segundos. diciendo es que en términos entonces de cómo se vive la innovación es constantemente, no teniendo unas reglas estrictas de qué se debe hacer y qué no se debe hacer, aprendiendo de lo que se gana y de lo que de pronto no funcionó tan bien, y ser súper ágiles, o sea, listos para la próxima prueba o la próxima decisión que se tenga que tomar. Ya. Muchas gracias por todos estos conocimientos, ideas que nos compartes sobre este tema, Lina. Mira, si estás de acuerdo, podemos ir pasando a la parte de Q&A. Vamos a tratar a todos los que están conectados de atacar la mayor parte de las preguntas que nos van compartiendo. Entonces, Lina, pues te voy contando de la primera. Mira, nos cuenta Jorge Landero.
Lina, ¿nos podrías platicar un poco de tu estrategia de comunicación? ¿Qué medios usar con qué tipo de clientes, dado la diversidad de segmentos que tienen? Realmente ahí, Jorge, ¿no? Realmente es masividad. Es lo más masivo posible para poder impactar la mayor cantidad de personas posible y obviamente con una idea, desde el punto de vista de la idea o de la creatividad, siendo completamente disruptiva, ¿no? No hay, obviamente la agencia con la que trabajamos hace su evaluación de reach and frequency, cuántos TRPs y bueno, todo lo que sabemos las personas que hemos estado en el mundo de la publicidad, pero honestamente no es la forma en que se escogen los medios. Se tiene muy claro cuál es la audiencia a la cual le puede llegar esa serie o esa película y nos vamos a buscar los medios que pueden llegar a ser más afines, los más masivos y la forma en que se utilizan tiene que ser la forma más creativa posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es vía pública, pues entonces es vía pública, no es simplemente una valla, ¿no? Tiene que ser, no sé, empapelar todo un edificio y los 3 edificios al lado. Por ejemplo, Jurassic World, una serie infantil, entonces, ¿qué hacemos? No, pues pongamos una puerta que parezca que sea una réplica de la entrada al parque de Jurassic Park, de la película, y la ponemos en la mitad de Reforma, ¿no? Entonces, es realmente lo más masivo posible tratando de sorprender. Mira, de Jessica Peralta, y esta creo que no hay mejor persona que tú para respondérnosla, dice, es data por regiones, ¿no? Es decir, ¿hay algunas series, películas que únicamente están disponibles para Estados Unidos u otras solo para México? ¿Cuál sería la razón? Pues ahí la razón son derechos y digamos, todo lo que sea un Netflix original, o sea, una producción original de Netflix, está disponible en todas partes del mundo. Pero, como les contaba al principio, hay algunas series o películas que se compran, ¿no? De otros creadores de contenido y en algunos casos ahí sí hay restricciones de derechos. Por ejemplo, una película que salió reciente, que si no la han visto se la súper recomiendo, que se llama Descuida, yo te cuido, I Care a Lot, estaba disponible en Netflix en Latinoamérica, pero en Europa estaba disponible con Amazon Prime, porque era una película independiente que fue, digamos, comprada y la negociación llevó a que se tuvieran unos países y no en otros. Ya. Tesaira Roldán, ¿cómo le afecta la competencia a Netflix con el surgimiento de las nuevas plataformas de streaming? Internamente la forma en que se ve es que creemos que nos va a hacer mejores. Digamos, creemos que nos va a hacer que seamos mejores en términos del contenido, que tengamos que seguir mejorando el producto y que tengamos que seguir haciendo las mejores campañas de marketing. Entonces, realmente esa es la forma en que se está viendo internamente. Creemos que la competencia nos va a hacer mejores y pues al final el beneficiado va a ser el consumidor, ¿no? Pero sí que parezco muy política, pero es así tal cual, ¿no? La competencia es buena, ¿no? Y te hace crecer. Total. Mira, son preguntas del foro, ¿eh? Damaris Reyes, ¿cuándo va a sacar Netflix una tienda en Amazon? Yo sé, deberíamos, ¿no? El equipo de productos, de consumer products, está, digamos, creciendo muchísimo. Ya hasta hace poco se contrató una persona encargada de esta división para Latinoamérica. Entonces, vamos a empezar a ver cada vez más mercancía Netflix. En este momento se hace todo a través de partnerships. No sé si en algún momento vayamos a tener una tienda en Amazon, no sé pues yo creo que Amazon sí lo permitiría, no nos va a ver directamente como competencia en ese sentido, pero no sé, todavía vamos a ver qué pasa. Perfecto. De Juan Manuel Ramírez, ¿todo lo que sucede con sus contenidos está medido? Es decir, ¿tienen planes de crisis cuando una serie, película que pintaba ser un éxito resulta no serlo? ¿O viceversa?
digamos, Netflix no hace pilotos como hacen las productoras o los canales tradicionales, ¿no? Donde sacan un episodio piloto y después si ese episodio le va bien, el rating te marca bien, entonces lo dejas y sigues en la producción. Realmente si una serie no tiene la cantidad de audiencia que debe tener dentro de su género, dentro de su categoría y dentro del país, de pronto para la cual fue creada o si fue global, la primera temporada termina siendo casi como ese piloto y pues se toman decisiones basadas en, bueno, cantidad de audiencia versus cantidad de tiempo que esa audiencia se quedó con el contenido versus el costo que tuvo la producción de ese contenido para tomar la decisión si se produce una segunda temporada o no. Pero sí, todo desde el punto de vista de la plataforma, todo es medido. Mira, de Diego Adolfo Chávez nos dice que en lo personal, ¿tú qué opinión tendrías acerca de las metodologías de investigación de conducta, behavioral, en ambientes reales con eye tracking, fascia coding versus las metodologías tradicionales de investigación de mercado? ¿Cuál sería tu opinión? Mi opinión es, bueno, como investigadora, a mí me encanta probar todo. O sea, yo creo que uno, pues sí, tiene que probar y tiene que buscar, digamos, el mejor proyecto buscar la mejor metodología para cada uno de los proyectos que se llevan a cabo. Y no podemos quedarnos pegados a la misma forma de ver o de analizar las cosas, porque no, porque el consumidor también va evolucionando. Entonces, por ejemplo, súper honesta, cada vez que hago focus groups me pregunto a mí misma, esa debería ser la forma que lo debo estar haciendo, debería estar haciendo otra cosa, ¿no? Porque cada vez me doy cuenta que la gente, o sea, que nosotros mismos, o sea, ya nos estamos, en términos del contenido, ya todos somos de una forma u otra expertos y podemos analizar una serie y una película de una forma súper clara. Entonces ya cada vez se hace más difícil llegar a lo que realmente siente la persona. Entonces, yo creo que hay que innovar y hay que probar diferentes tipos de metodología. Ahora me gusta muchísimo todo el tema de comportamental, ¿no? Todo el tema de behavioral economics, el sistema 1, el sistema 2. También vemos formas, tratamos de hacer formas diferentes o usar, por ejemplo, diferentes paneles como, por ejemplo, como los de NetQuest o hacemos encuestas de una forma diferente. O sea, como que siempre estamos tratando de innovar de alguna manera para poder probar diferentes metodologías y ver cuál es la que mejor nos funciona. Mira, de Lisette Noemí Borja. Esta también me interesa. Yo creo que es este dato curioso. ¿En qué datos se basan para el tiempo en el que se tardan en lanzar las temporadas? ¿En qué dato? No, ahí ya la verdad tiene que ver con el tiempo de producción y con, digamos, pues sacar, producir algo, es como tiene todo un proceso interno que a veces hace que se atrasen las producciones o que se puedan más rápido, desde quién va a escribir, si los guiones están listos, si no están listos, si se pudo negociar los derechos con los actores. Entonces, realmente, más que, o sea, datos o algo así, depende de la producción como tal. Perfecto. Mira, vamos a hacer dos preguntas más para no pasarnos del tiempo. Rosario Zavala nos pregunta, desde tu perspectiva, ¿qué futuro tienen otros medios de entretenimiento como la TV de paga, los cines, etcétera? Perdón, ¿me puedes repetir? Claro que sí. Rosario Zavala nos pregunta, desde tu perspectiva, ¿qué futuro tienen otros medios de entretenimiento como la televisión de paga, los cines, etcétera? A ver, lo que hemos visto es, por ejemplo, en cuanto al cine, el cine y el consumo de películas de streaming tienen o satisfacen necesidades del consumidor muy diferentes. Por ejemplo, el cine se convierte, o sea, los consumidores lo ven como, lo marcan como
algo que hago en un momento especial, en una celebración, es algo para lo que me planilleo, para lo cual determino o escojo un día específico en cuándo hacerlo, ¿no? Mientras que ver una película en la casa no necesariamente tiene tanta planeación, ¿no? Entonces, como tiene otro rol completamente diferente, y vemos que, por ejemplo, en México, las personas se consideran consideran que les gusta más ver cine o ver películas en el cine que verlas en su casa, ¿no? Y hay diferentes tipos de películas que se ven más en cine que verlas en la casa. Por el otro lado, está, o sea, la televisión paga, pues nada, también hay un montón, hay otras personas que les gusta que vaya y le instalen el cable y que solo tenga que mover el control y buscar un canal. Hay personas que, o sea, el cable va a seguir teniendo deportes y noticias. Entonces, realmente, pues sí, aunque la tendencia nos dice que cada vez va a ser más pequeño el número de personas que se suscriben, pueden también coexistir, y lo vemos en Estados Unidos. Todavía hay una gran cantidad de personas que tienen cable. Perfecto, vamos por la última. Jorge Chaparro, ¿qué tanto afecta el análisis de datos a la hora de crear series o películas? ¿Los creadores deben seguir al pie de la letra lo que dicen los datos o tienen libertad de decidir? Los creadores perdón, es que mis hijos ya saben, varios roles a la misma vez. No te preocupes, es home office. pero te la vuelvo a repetir. ¿Qué tanto afecta el análisis de datos a la hora de crear series o películas? ¿Los creadores deben seguir al pie de la letra lo que dicen los datos o tienen la libertad de decidir? Para la creación no hay ningún tipo de dato. O sea, en el momento en que escogen una serie o escogen una película, desde el script, ¿no? Desde el guión, desde la primicia de esa película, no hay ningún tipo de dato y realmente es una decisión 100% creativa. Ya después se pueden llegar a aplicar, no sé, si el creador de ese contenido tiene dudas de cómo se está desarrollando la historia en el primer episodio, siendo una serie, o si la historia, o ven que hay algunas partes de la película que no están encajando, pues ahí digamos que el equipo de Insight, nosotros entramos y hacemos diferentes estudios con consumidores como para ayudarles a afinar, pero la decisión creativa es 100% creativa como tal. Libre. Perfecto. Lina, pues hemos llegado a la hora. La verdad es que nos gustaría seguir conversando contigo. Estoy viendo el chat, tenemos un mundo de preguntas, lo cual me está dando un gusto tremendo, pero desafortunadamente tenemos que finalizar el conversatorio hasta acá. Te quería dar el agradecimiento por parte del Comité de Innovación por habernos acompañado en este conversatorio, también desde AMAI, y a todo el foro, muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, no olviden seguir a AMAI en todas sus redes sociales. Y estén muy atentos porque seguiremos con diferentes eventos a lo largo del año. No, muchísimas gracias Gerardo por la invitación, muchísimas gracias a May, y cuando quieran vuelvo por acá. Muchas gracias a todos. Te tomaremos la palabra. Mil gracias, Lina, claro, y hasta luego todos, que estén muy bien. Gracias a todos por venir y recuerden que este conversatorio estará disponible a partir de mañana en el canal de YouTube de AMAI. Saludo bonito.